Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más nos reunimos en Existiendo, hablando de dignidad humana, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales, este 17 de febrero del 2021. El tiempo ha empezado a transcurrir de una manera veloz, eso decimos los que estamos envejeciendo. Para algunos, en cambio, el tiempo puede ser demasiado lento, sobre todo cuando estamos en espera de alguien o en espera de algo. Como lo hemos estado con las vacunas, por ejemplo, ¿no? Y ahora que empieza a ser vacunada una gran cantidad de población, pues es donde tenemos también que tener mucha paciencia, ¿no? Porque por lo menos los de 2 dosis, la primera requiere de por lo menos 25 días para poder aplicar la siguiente dosis, de tal suerte que después de esta segunda dosis, mínimo 25 días más 28 para tener garantizado la suficiente cantidad de anticuerpos que nos ayuden justamente a poder seguir enfrentando esta pandemia. Para muchas personas el concepto de la vacunación le implica muchos misterios, muchas circunstancias críticas. Hay demasiada información alrededor de todo esto, muchas en pro, muchos en contra, y en medio estamos todos, ¿no? Como en el fuego cruzado, y algunos en muchos momentos dudosos de si lo vamos a hacer o no. Sin embargo, también se ha observado que en muchos lugares del mundo donde ya la vacunación ha avanzado de manera importante, una gran noticia es ver cómo disminuye la tasa de contagios, cómo muchas de las unidades de terapia intensiva se empiezan a descongestionar, y no solamente es el que no mueran las personas, que es algo sumamente importante y valioso, sino también que no nos sigamos desgastando, sobre todo aquellos seres humanos maravillosos a quienes abrazo, que están en la primera línea, ¿no? No solamente los médicos y las enfermeras, los camilleros, las trabajadoras sociales, los conductores de las ambulancias, que además aprovecho para abrazar a mi amadísima amiga y doctora Marisol y la doctora Alba, grandes amigas preciosas en Colombia, que han dado su vida en esta pandemia, trasladando a muchos seres humanos en condiciones altamente críticas. Y como ellas, a muchos otros seres humanos que de alguna manera están allí, ¿no? Los barrenderos, los policías, los odontólogos a los que se les ha dado poco lugar, pero que están en una proximidad importante. Las amas de casa, ¿no? Que han sido protagonistas esenciales en este momento porque han tenido que convertir sus espacios domésticos en aulas de clase. Todos aquellos maestros que día a día están impartiendo clase. Yo ayer tuve 2 grupos de 3 horas cada uno, 6 horas, y realmente a la hora que me levanté, el dolor en las piernas, ¿no? El dolor en el cuerpo por la inmovilidad, pues todo esto habla del esfuerzo que estamos haciendo todos y cada uno de nosotros por afrontar de la manera más generosa y más exitosa esta gran prueba que hemos tenido desde el año pasado en la humanidad entera, ¿no? Creo que la circunstancia más importante es tener una conciencia colectiva. La pandemia nos enseñó de manera muy, pero muy importante la importancia de vivir en conciencia de que somos una comunidad. Y ahorita se ve la inequidad en cuanto a quienes sí tienen vacunas, quienes no, a dónde hay que irlos a buscar. Hay comunidades enteras en donde en una familia alguien se contagió y pudo dolorosamente contagiar a 7 o 8 miembros de su familia, de los cuales 4 o 5 ya han fallecido. Entonces, obviamente, esto nos pone a todos en una situación muy preocupante, angustiante, de allí que la colaboración de todos y cada uno de nosotros en tratar no solamente de la autopreservación, sino del cuidado mutuo, ¿no? De estar al pendiente, de ventilar espacios, de estar en comunidad,
de no estar demasiado tiempo en las plazas, en los mercados, en los supermercados, ¿no? De repente muchas personas entran ahí como, es mi tiempo y es mi mañana y es mi tarde y es el único día que he decidido salir y por lo tanto voy y hago compras y reviso precios y todo. Y dentro de lo que se ha pedido de una manera importante es que hagamos una lista previa y que tratemos de no durar más de 40 a 45 minutos para no llenar los espacios, para darle oportunidad a otros y sobre todo para poder mantener estas sanas distancias. Estamos realmente en un momento muy importante porque estamos tan cerca de tantas cosas y tan lejos al mismo tiempo, porque ya todos queremos ser vacunados, los que hemos decidido esto naturalmente, y al mismo tiempo estamos en un momento en que a qué hora me toca, y a los que ya les tocó cómo les ha ido y cómo se sienten y qué está pasando, ¿no? Pero lo más importante es que sí están ocurriendo cosas en el planeta, que necesitamos nuevamente activar no solamente la economía, sino el ahorro. ¿Por qué? Porque no se trata de salir y volver a tener estos niveles de consumo que teníamos tiempo atrás, porque todo eso fue lo que nos llevó a esta situación de crisis, de cuello de botella, que no solamente nos ha impactado emocional, física y espiritualmente, sino que la relación en general con el mundo ha sido altamente compleja. Los apagones que están ocurriendo en el norte de este país y en el sur, en la frontera con los Estados Unidos, las nevadas importantes, los cambios climáticos, todo esto, el terremoto en Japón, la pérdida de vidas por el frío, porque no están dadas las condiciones para poder aguantar estas temperaturas. Y si todo ello lo evaluamos en colectivo, es un momento para sensibilizarnos de una manera importante y tocar nuestro corazón y nuestras emociones y ser mucho más claros con nosotros para poder ser más claros con los demás. En realidad yo creo que el asunto no está en quejarnos y en lamentarnos y en salir a las calles y entristecernos por todo lo que no nos gusta ver, por toda la cantidad de espacios cerrados, de casas en venta, de espacios en renta, negocios prósperos que durante años nos acompañaron visualmente y de repente ya no están vacíos los lugares. Entonces todos nos empezamos a sentir abandonados, destruidos, angustiados. Sin embargo, más allá de pecar en un optimismo patógeno, lo que necesitamos también es hacer como una autoobservación y hacernos dos preguntas muy importantes. ¿Qué de todo lo que dejé de consumir realmente es importante para volver a ese consumo? Y la segunda pregunta es, ¿con lo que tengo qué estoy haciendo? Porque tengo tantos pares de zapatos que digo, es que ya ninguno me gusta. Bueno, posiblemente a mí ya no, pero entonces los puedo limpiar, los puedo organizar, los puedo colocar en unas bolsas limpias y preguntarle a muchas otras personas quién los necesite o quién los desee. Seguro que rápidamente vamos a encontrar quien quiera todo esto, porque nosotros nos hemos habituado a tantas cosas que ya no les tenemos el aprecio y el valor con las que las compramos o nuestra casa, ¿no? Es que por la pandemia pues se fue despintando, se fueron deteriorando las cosas y no, pues ¿para qué? En cualquier momento uno se muere y todo esto se queda y entonces yo ¿para qué gasto? ¿Para qué invierto? ¿Para qué me propongo hacer cosas? Como si fuera un acto de desprecio estar vivos. Y ahí aparece la paradoja, ¿no? Todos angustiadísimos porque no nos queremos morir. Pero ¿qué calidad de vida nos estamos dando? ¿Qué calidad de vida estamos promoviendo? ¿De qué manera nos estamos relacionando con los demás? Nuestras llamadas, nuestras videollamadas están siendo más incluyentes, más cálidas, o por el contrario, ¿no? Estamos utilizando estos espacios para juzgar, criticar, evidenciar. Y de repente llamamos a las 12 del día para saludar a alguien y sigue en pijama, no se ha bañado, en un abandono
y todos utilizamos como la gran justificación la crisis generada por la pandemia. Y este va a ser un discurso que nos va a acompañar por los siguientes 2, 3, 4, 5 años, hasta que un día, de manera dolorosa, nos demos cuenta que nosotros también hemos sido parte del deterioro, que nosotros también hemos sido corresponsables de la ausencia, que nosotros también hemos abandonado, que hemos perdido la perspectiva, que de repente nos dejamos crecer el cabello porque pues al fin que a quién le importa, y dejamos de acariciar las posibilidades, dejamos de contemplar la belleza, porque es el momento para estar pesimistas, para estar enojados, para juzgar, para maldecir. Hay tantos duelos, hay tantas personas en duelo, que también nos hemos vuelto parte de esa energía dolorosa, angustiante, patética, diría yo, en muchas cosas. Y mi invitación realmente, y me la hago a mí mismo, es a observar qué tengo y cómo me estoy relacionando con eso. Por eso, el programa del día de hoy, hablamos justamente de qué es exactamente lo que estamos haciendo con nuestro capital emocional. Para muchas personas esto no es una realidad porque no saben del concepto, o algunos opinan que es una locura, ¿no? Pero en realidad sí hay un capital emocional y es más importante de lo que ustedes y yo podemos imaginar. Entonces, ¿cómo lo administro, no? El capital emocional justamente es la riqueza que tengo a través de mi relación con el mundo y a través del manejo asertivo de mis emociones. Lo vuelvo a repetir. De mi relación con el mundo y del manejo asertivo con mis emociones. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a imaginar que yo tengo una bolsa o dos bolsas. En una están emociones altamente productivas, como puede ser la alegría, como puede ser la esperanza, ¿no? Como puede ser la disposición a la modificación de cosas, a la apertura, la flexibilidad, ¿no? Que de alguna manera, aun y cuando no la categoricemos como tal, como una emoción, nos ayuda mucho a relacionarnos saludablemente con el mundo. Del otro lado, en la otra parte o en la otra bolsa, podemos colocar el enojo, la tristeza, la rabia, la ira, la indiferencia, el malestar en donde estamos, que es igualmente válida, que es igualmente importante, porque proviene de nuestro sistema límbico vegetativo y es una manera de relacionarnos desde nosotros y con el mundo y con los demás. A veces una planta nos puede generar una enorme emoción por verla florecer, por verla expresarse, y a veces en el pantano más oscuro, más nefasto, más maloliente, surge una flor. Y nos provoca una emoción importante y nos hace sentir que somos valiosos, que la vida es hermosa. Hay muchas emociones que están ahí con nosotros, ¿no? La ternura, por ejemplo, que nos despiertan ciertas circunstancias, ciertas personas, no necesariamente los niños o los ancianos, ¿no? También la manera en que mis hermanos, mi pareja, mis compañeros hacen las cosas nos puede generar una sensación de ternura, ¿no? A veces vemos que alguien guardó un pedacito de pan, un pedacito de pastel, un poco de helado para nosotros, y pudiéndoselo comer, lo destinó para agradarnos, para acompañarnos. Pero, ¿cuál es la problemática que tenemos? Muchos de nosotros nos quejamos porque decimos, me falta esto, me falta lo otro, o no tengo con quién, o no tengo para quién, o a nadie le puedo dar porque a nadie le interesa lo que yo doy, lo que yo ofrezco.
Y entonces parece ser que todo el tiempo estamos viviendo con números rojos. También hay algunas frases hechas maravillosas que en algún momento surgieron de la inteligencia y de la sensibilidad de alguien, y dice: las cosas más bellas del mundo son gratis o son gratuitas, ¿no? Como el amanecer, como el amor que siento por los demás, la esperanza de que tengamos una sociedad, un mundo más justo, una persona más más generosa, más comprometida. Ahí tenemos emociones puestas a la vida, ¿no? Para que nosotros podamos afianzar nuestra condición de persona. Pero hay algo muy importante. Hay emociones que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida y que no las hemos actualizado. Y es justamente la intención de la reflexión del día de hoy. El doctor Abraham Maslow, el gran Maslow, que hablaba sobre la pirámide de las necesidades, él tiene dos conceptos muy importantes. Uno es el concepto de autorrealización, que es valiosísimo, porque es a través de mis propios procesos personales como puedo pensar en la realización. Obviamente, para otros teóricos, la realización no se logra si no es en colectividad, si no es en beneficio de la comunidad, que también es altamente valioso. Sin embargo, la mirada que da Maslow es: yo tengo que buscar mis propios procesos, más allá de las características y las condiciones adversas, ¿no? Y el mejor ejemplo que podemos tener es el testimonio del doctor Viktor Frankl, que aún estando en los campos de concentración en Auschwitz, en condiciones deplorables, de lo más violento, de lo más inhumano, logra encontrarle un sentido a su estar ahí, y más adelante toda esta riqueza de su experiencia la va a transformar en la logoterapia para poder contribuir de manera muy importante a que muchos otros hoy, después de conocer o leer su obra, podamos sentir que tenemos una responsabilidad existencial con nosotros mismos y que tenemos un sentido de vida. Pero hay otro concepto de Maslow hermosísimo que muy pocos conocen y que por lo mismo muy pocos nos hacemos cargo de esto, y es el concepto de autoactualización. Una de mis frases favoritas, que ya la he utilizado en varios de estos programas, de estas emisiones, es justamente la frase célebre de Poema 20 de Pablo Neruda, cuando él dice: nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Y me parece que la frase cabe todo el tiempo, porque no podemos volver a lo que estábamos viviendo hace un año. Si en enero del año pasado me hubieran planteado lo que íbamos a vivir a lo largo del 20 y de lo que va del 21, yo hubiera dicho: eso es una patraña, eso es una broma, no es posible que el planeta entero se vaya a detener, esto es una jugada publicitaria, o seguramente que es algún mal argumento de alguna película de ciencia ficción, o tal vez haciendo referencia a otros escritores. Pero al paso de los meses, al paso del tiempo, es impresionante en lo que hemos tenido que convertirnos como especie, como humanidad. Es impresionante cómo hemos tenido que palpar circunstancias que nunca hubiera imaginado. Yo he tenido dolorosamente la pérdida de varios amigos y nunca imaginé que estos seres maravillosos, médicos, casi todos ellos, personas con una enorme capacidad, con un compromiso, con una producción científica, con muchos años de experiencia en el campo, infectólogos, neonatólogos, gente dedicada realmente al trabajo, pudieran tener un final con un ventilador en una unidad de terapia intensiva
y sin posibilidades de recuperarse. Como que no me imaginé un final así para ellos. Y me pregunto, obviamente, para ningún otro ser humano es un buen final, porque yo creo que aún la muerte debe ser vivida con una profunda dignidad y con una inmensa gratitud. Pero cuando hablo de la autoactualización, justamente me responsabilizo, porque ¿qué tanto yo, en mi búsqueda como ser humano, en mi desarrollo como persona, en mi crecimiento como adulto, tengo parámetros o tengo observaciones que realmente corresponden a este momento histórico de mi vida? Hay muchos hombres de 50, 54, 60 años que llegan a su domicilio y piden como cuando tenían 16 o 17 años. Dame de cenar, ¿no? Dame de comer. Tengo hambre. ¿Qué preparaste hoy? ¿Qué hay de comer? Como cuando teníamos 16, ¿no? Cuando le decíamos a la mamá, dame de comer. Yo recuerdo que cuando era niño, tendría, no sé, 8, 9, 10 años, y entraba a la cocina y estaba oliendo pues a la preparación de los alimentos. Recuerdo mucho que le decía a mi mamá, ¿qué vamos a almorzar hoy? ¿O qué vamos a comer hoy? Y mi mamá tenía una frase muy simpática que decía, cortapicos y callares para los que son preguntones. Lo recuerdo muy bien. Era su manera de decir así como, no me pregunte, a la hora que se tenga que sentar, ahí tendrá la sorpresa de cuál es el alimento del día de hoy. Pero, ¿por qué hago referencia a esto? Porque si yo no me autoactualizo, no tengo conciencia de mi capital emocional. Y sigo arrastrando cadáveres, y sigo arrastrando circunstancias, y me sigo sintiendo abandonado, y me sigo sintiendo olvidado. Ayer, cuando estaba impartiendo una clase, yo le decía a mis estudiantes que en realidad la psicoterapia no es un espacio para ir a resolver cosas, es un espacio para ir a analizar y comprender para qué, cómo y por qué estoy viviendo como estoy viviendo. Entonces, ahora que tenemos la dolorosa experiencia de la pérdida de seres amados, cuando me dan la noticia y tengo que afrontar esta pérdida tan grande para mi existencia, la pregunta que yo les hacía ayer a mis estudiantes era, ¿quién va a sufrir? ¿Quién es quien va a llorar? ¿Y quién es quien va a afrontar lo que le está pasando? El Marco Antonio de hoy, este hombre de más de 60 años, con una serie de vivencias y de circunstancias, o el Marco Antonio de 25 años, que perdió a su mamá, o el Marco Antonio de 17 años, que salió de su casa, o el Marco Antonio de 13 años, que alguna vez tuvo que vivir la frustración de la pérdida de un partido de básquetbol que era muy importante para él, o el Marco Antonio de 6 años, que se fue llorando porque tenía que desprenderse de su mamá para irse a la escuela. Porque nosotros, psíquicamente, somos el resultado de todas nuestras experiencias y de todas nuestras emociones. Hay muchas cosas que uno cree olvidadas y que ni siquiera las vuelve a referir a lo largo de su vida, pero ahí están, porque son parte del componente emocional, son formas reactivas, son formas de interacción, son maneras de construcción de la vida. Y entonces, no es lo mismo que yo me quede huérfano a los 13, a los 9, a los 17 años, que a los 50, a los 60. ¿Por qué? Porque tengo otros filtros, porque tengo otras maneras, porque tengo otras experiencias, porque tengo otra edad, porque tengo un desarrollo económico diferente. Porque cuando yo tengo 12, 13 o 14 años, lo más seguro es que tenga, si no tengo al otro padre, que irme a vivir con tíos, con abuelos, con otros familiares, y tendré que aprender a adaptarme a eso.
Y habrá muchos momentos de soledad, de angustia, de abandono, y creceré huérfano y me sentiré privado del amor de muchos. Y entonces, cada vez que tengo una pérdida, actualizo a ese hombre, a ese niño, que tuvo que aprender a crecer y a vivir sin una familia, o por lo menos sin los cuidados inmediatos que le hubieran podido haber dado sus progenitores. Esto solo es un ejemplo. Entonces, si yo hoy vuelvo al lugar donde trabajé, al hospital donde trabajé, al Instituto Nacional de Perinatología, y entro por la puerta de la institución queriendo que los demás me vean y me reconozcan y me den el trato como si fuera un empleado cotidiano, un trabajador frecuente, pues lo primero es que voy a entrar y el guardia me va a decir: buenos días, ¿a dónde va? No, pues es que quiero entrar al instituto. Perfecto, vaya al módulo de informes o al módulo de atención y pida un pase de visitante. Me voy a sentir como en mi propia casa yo voy a tener que tener un pase de visitante. Pues es que esa es la realidad. Ya no soy parte activa de la institución, soy parte del archivo emocional y pues ahí estuve 36 años de mi vida. Pero ya no soy un trabajador activo. No puedo entrar a las áreas de trabajo, no puedo entrar a los quirófanos, no puedo entrar a la consulta externa, no puedo abrir un consultorio y entrar y pedir que me manden expedientes, porque ya pasó. Ya no estoy ahí. Y tengo que aprender a saber que es así. A veces cuando nos casamos, ¿no? Después llegamos a la casa y si a la mamá o al papá se les ocurrió que esa habitación ahora va a ser un cuarto de visitas o va a ser un estudio o la vamos a rentar porque las condiciones así lo implican, yo me siento sacado a escobazos de la casa. Pero ¿cómo es posible? Nomás me fui y ya cambiaron. Es que es lo saludable. A veces hay casas maravillosas donde la mamá o el papá deciden: vamos a preservar un cuarto o un espacio para cada uno de nuestros hijos, de tal suerte de que el día que vengan tengan un lugar a donde llegar. Pues eso es bellísimo, pero eso también habla de que estos papás están en condiciones de poder dejar espacios abiertos para quien pueda venir cuando lo necesite. Pero no es el común denominador en el mundo. Y yo tengo que aprender a saber que ya me fui. Y no puedo llegar solamente porque es casa de mi madre y abrir el refrigerador o la nevera y sacar cosas. Pues es que tenía ganas, tenía hambre. Sí, pero posiblemente mis padres dijeron 5 gelatinas que nos alcanza una para cada día de la semana. Y yo llegué y me comí 1 o 2 porque estaban muy buenas y porque es casa de mi mamá. Y cuando mi madre abre el refrigerador y ve que esto se ha modificado, yo digo: ay, yo tenía cosas aquí que creí que me iban a alcanzar, sí, pero llegó el troglodita del hijo y se los había comido porque estaba en la casa, era mi casa. Y si bien esto es real y es bonito y es lindo, no es ya mi espacio vital. Nos puede parecer duro, pero esa es parte de las autoactualizaciones. Entonces, este capital emocional, yo lo tengo que saber emplear para potencializar mi presente y no ser un estorbo en mi propio futuro. No, pues es que es la casa, es nuestra casa y ahí crecimos y yo soy parte de esto y voy a ser el heredero y yo, entonces ayuda a pagar el impuesto predial. Sí, pues colabora con los servicios. Bueno, ponte un día de acuerdo con tus hermanos y digan: ¿sabes qué? En 2 meses vamos a mandar pintar la fachada de la casa y las puertas. Pues ahí viven mis padres, ¿no? Merecen un espacio digno. No, pues es que no hay. Pero yo no voy a invertir porque no tengo por qué invertir, pero sí quiero obtener beneficios. ¿Cuántos de nosotros estamos disgustados con alguien desde hace 25 años? Porque allá y entonces dijo algo mal de mí, o hizo un comentario en clase, o dijo que yo no había preparado lo suficiente el material y que los estudiantes se habían quejado. Y como no me lo dijo y lo comentó, entonces se creó una ruptura. Ya han pasado 10, 12, 14 años, y esa emoción sigue ahí, actualizada. Y cada vez que me acuerdo, se me eriza la piel y tengo ganas de gritar. Esa persona y yo
hemos evolucionado aunque no queramos. Y mi pregunta es, ¿la conozco ahora? ¿Sé quién es? ¿La he vuelto a escuchar? ¿Imagino su vida, su existencia? Pero me quedé allá, como momificado en un espacio donde yo creía que los seres humanos íbamos a permanecer intactos. Entonces, finalmente, este capital emocional hay que revisarlo. Este resentimiento que sigo teniendo con mi hermano porque cuando éramos chiquitos mi mamá nos compraba 2 carros iguales y él destruía el de él y luego yo tenía que quedarme con él, entregarle el mío, y como era el más pequeño pues se lo tenía que dejar y yo sufría y el otro lo destruía. Ese vínculo irritable que se generó cuando teníamos 5 o 6 años, ahora tenemos 70 y seguimos teniéndolo. Pero lo peor, tengo años que no vivo con mi hermano, pero lo veo y actualizo, ahí sí, ¿no? Neuróticamente. Todos esos resentimientos, esos dolores, esas angustias, esos miedos. Yo les digo, ¿cuántas personas de las que fallecieron o están falleciendo en este momento se fueron sin autoactualizarse? Se fueron resentidos con el padre, enojados con la madre porque los dejó en una familia en donde el agresor tenía autoridad y violentaba y nos sometió a quedarnos ahí porque es tu padre y porque no hay otra casa. Mamá, aunque sea debajo de un puente, no nos dejes más tiempo aquí. Mi hermana está siendo ultrajada, yo estoy siendo violentado, yo estoy siendo agredido. Es tu padre y no hay para dónde irnos. Y entonces nos condenó a cadena perpetua, a quedarnos 10, 12, 14 años en una relación de muy mala calidad, en donde había sufrimiento, en donde había tristeza. Entonces este capital es para ponerlo, sacarlo y ponerlo frente a nosotros y decir, a ver, ¿cómo estoy amando? No, es que un día él me falló, un día ella me falló, y yo me enteré que hizo y dijo y vio a otra gente. Entonces, todo lo que el otro hizo se ve manchado por las acciones que yo juzgo como equivocadas y empiezo a decrecer en mi amor y en mi confianza, como si soy un gran juez, como si yo no promoviera también en muchos momentos situaciones de crisis y situaciones de riesgo al interior de las relaciones interpersonales. Ese narcisismo, esa soberbia, ese yo siempre tengo la razón, mi opinión es la que vale, mis emociones son las que sirven y todos ustedes están aquí nada más haciéndome daño, son cosas que nos han quitado capacidad de diálogo, capacidad de comprensión y lo peor, nos han dejado anclados en el pasado con una mirada muy pobre del mundo que seguimos cargando como si fuera lo único que la vida nos dio. Abramos las ventanas para ventilar, pero también para ventilar nuestro corazón, también para ventilar nuestra alegría, nuestra fe, nuestra disposición. Que si hoy es el último día de nuestra vida, lo vivamos con la mejor disposición, porque como dice el Evangelio, no sabemos ni el día ni la hora. No sabremos cuándo de verdad nos iremos para siempre y solo nos convertiremos en un recuerdo. Los espero la próxima semana, les abrazo con el corazón. Ojalá y podamos seguir en los procesos de vacunación o de encontrar los tratamientos o de mejorar las condiciones, porque ya no podemos esperar más tiempo. Cada día cuenta, cada hora es valiosa. Los abrazo profundamente y sé que nos volveremos a encontrar en 8 días en Existiendo, hablando de dignidad humana, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales, desde la Ciudad de México, un lugar en donde siempre habrá un lugar para cada uno de ustedes. Muchas, muchas gracias y que el día sea maravilloso. Hasta pronto.